La tasa de muertes en las vías del Ecuador es de las más altas de América Latina. Gobierno y transportistas dicen que habrá cambios. En un país donde se emitieron casi 16.000 licencias falsas. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? Cada semana los titulares de prensa nos muestran una dura realidad. Decenas de personas mueren por accidentes en las vías y muchas que quedan con lesiones, a veces para siempre. Detrás de ellas hay todo un país que se pregunta, ¿por qué no logramos bajar estos índices de siniestralidad? En el programa de hoy veremos hasta qué punto las acciones de las autoridades se han quedado cortas. Y también, cuáles son los compromisos que como ciudadanos no estamos cumpliendo. ¿Qué es lo políticamente correcto? Enseguida se lo contamos. Hoy nos acompañan Pablo Andrés Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito; Guillermo Abad, director del colectivo Justicia Vial; Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP; y desde Guayaquil, el legislador Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Este domingo de feriado queremos hablar de un tema que nos afecta a todos, la inseguridad en las vías. De hecho, en lo que va de este 2018, se han registrado casi 350 muertes por accidentes de este tipo en el Ecuador. Claudia Roura nos hace un recuento de los siniestros más terribles que han dejado tantas vidas que lamentar. El 31 de enero, un bus de la cooperativa Cañar se volcó en la ruta Biblián-Cañar en el sector de Inganilla. 6 mujeres fallecieron, entre ellas una embarazada. 12 personas también resultaron heridas. El 25 de febrero, en la vía Babahoyo-Juján, en la provincia de Los Ríos, un camión se estrelló contra un tanquero repartidor de leche. 11 personas murieron, 8 eran menores de edad. El 17 de marzo, en la provincia del Guayas, en la vía Tres Postes, Juján, un choque de 2 buses interprovinciales, Transportes de Ecuador y Cooperativa de Loja, dejó 11 muertos y 56 heridos. El bus que cubría la ruta Santo Domingo-Loja perdió el control luego de que una moto invadió el carril. El 24 de marzo, en Cascol, en la provincia de Manabí, en el kilómetro 22 en la vía Jipijapa-Paján, un bus de la cooperativa Rutas Portovejenses se volcó, a la altura de la zona conocida como la Curva de la Muerte. 13 personas murieron y 17 están heridas de gravedad. ¿Cómo evitar estos accidentes? Bien, Guillermo Abad, ¿hay forma de evitar estos accidentes? Gracias por la invitación, un gusto compartir con Pablo y Abel. Sin duda alguna, sí hay cómo. Hemos dicho que el siniestro de tránsito per se es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley. Consecuentemente, la solución está en revertir esa inobservancia en cada uno de esos eslabones y inmediatamente vamos a poder notar los cambios en las vías de nuestro país. ¿Cuál es el eslabón más complicado de arreglar o de mejorar en esta larga cadena? Bueno, depende del tipo de análisis que queramos hacer, pero uno de los principales problemas que tenemos es la falta de cultura vial en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de los actores viales. La seguridad vial tiene 3 escenarios, que es la prevención, el control y la sanción, pero la prevención es la piedra angular de la seguridad vial. Ahí radica la responsabilidad individual de cada uno de los actores viales. Ahí es lo primero que hay que trabajar. Luego, son los otros contextos que tenemos que ya están enmarcados dentro de la ley, los que nos permiten fortalecer. En el caso ya de los transportes públicos, que es de los que más se pueden visualizar en nuestro país, tenemos una inobservancia que va desde la emisión de títulos de conducción profesional al margen de la ley, y eso posteriormente lo demostraré, hasta tener contratos de operación con el transporte público que no están enmarcados dentro de la ley. Sería que eso es lo primero que hay que resolver, y de hecho parece que a eso apunta la Agencia Nacional de Tránsito y las autoridades. Es parte importante en resolver aquello, pero si vamos al origen del problema en términos generales de la siniestralidad vial, es la falta de cultura vial y de responsabilidad individual que tiene. Y de eso vamos a seguir hablando más luego, pero economista Calle, se habla de controles y la última decisión es de evaluar a 28.000 choferes, pero de este tipo de anuncios hemos escuchado durante años. ¿Qué nos garantiza que esto sí va a ser efectivo?
Bueno, yo quiero discrepar un poco con Guillermo en relación a las acciones que dan un resultado inmediato. Totalmente de acuerdo que la educación, la formación, la capacitación, la concienciación es lo clave para poder transformar la cultura de seguridad vial en todos los ecuatorianos. Pero, digamos, el control y la sanción son básicos. Yo aquí voy a referirme a un ejemplo. Los ecuatorianos salimos de vacaciones, vamos a Estados Unidos, vamos a España, y no es que cambiamos la cultura, la idiosincrasia, pero de pronto empezamos a respetar el semáforo en rojo, de pronto nos ponemos el cinturón de seguridad, de pronto no excedemos los límites de velocidad. O sea, que le respetan más a las autoridades de otros países que a las nuestras, ¿eso quiere decir? No es un mayor respeto, sí, es un mayor control. Es un mayor control. El control tiene que ser en las vías, el control tiene que ser, en el caso del transporte público, a las operadoras de transporte, y el control se debe cerrar con la sanción, porque si existe control y al final del día se termina con impunidad, el control no resulta. Ahora, pero usted se está haciendo un harakiri, se puede decir. Usted como autoridad está asumiendo una autocrítica que me parece importante. Sin duda. Pero, ¿qué nos garantiza que este nuevo proyecto de evaluar, por ejemplo, a 28,000 choferes, sí va a dar resultados esta vez, cuando vemos que durante tantos años no están dando resultados medidas de control como las que usted plantea? Mire, hay que hablar las cosas como son, esconder las estadísticas, meter debajo de la alfombra los siniestros de tránsito. Lo que ha causado es que efectivamente no se dimensiona este problema con la magnitud que debe tener. Ahora, ¿por qué va a ser diferente este proceso? Los procesos que se hicieron en el año 2013 y 2014 nunca terminaron. Es decir, se evaluó a los conductores y se les dio segunda oportunidad, tercera oportunidad, y bueno, yo le escuchaba al secretario de Movilidad del municipio de Quito, decía, a la tercera ya le mandaron con libro abierto. Eso no va a ocurrir en esta ocasión. ¿Y cómo vamos a garantizar ¿Usted que no va a promete ocurrir? mano dura en ese sentido, economista? Sí, mire, ¿cómo vamos a garantizar este tema? Y se lo hemos dicho, ayer estuvimos reunidos con los transportistas de todo el país, 422 operadoras. Me reuní ayer también con las organizaciones de la sociedad civil. Les dije, ustedes tienen que ser veedores de este proceso. De manera que la transparencia sea lo fundamental y lleguemos al final. Y llegar al final quiere decir, las personas que no pasen la evaluación no podrán conducir los vehículos a la primera vez, ¿sí? Y después, evidentemente, ahí se tendrá que seguir con esta cadena hasta determinar cuáles son las responsabilidades. Asambleísta Yepes, buenos días. ¿Usted está seguro de que las medidas que propone el economista Calle van a dar esta vez resultados? Muy buenos días con todos y con los ecuatorianos que nos sintonizan. Yo espero que así sea y me alegro de escuchar también una autocrítica institucional, porque aquí más que un tema de leyes, que por supuesto ya vamos a comentar reformas que se están planteando, se trata de que la ley se cumpla. No solo de aumentar penas, que por ejemplo en el caso de muertes por accidentes de tránsito llega hasta 12 años, sino que si la gente no tiene la certeza de que esas penas se van a aplicar, que se van a hacer cumplir desde la más leve infracción, entonces se genera la impunidad y luego evidentemente la educación vial de la que se habla y que es positiva cae en saco roto porque la ciudadanía percibe que no hay quien haga cumplir la ley. Entonces aquí lo fundamental es que estos procesos de evaluación que ya han fallado en el pasado y que nos llevan hoy a lamentar casos trágicos a nivel nacional realmente se cumplan. ¿Se están cumpliendo? ¿Usted ve un buen ánimo, un cambio de timón con este nuevo gobierno que es similar al de Alianza País, al anterior de Rafael Correa, asambleísta, como para entender que al menos en temas viales va a haber un cambio de políticas? Es prematuro hacer ese juicio porque aquí no hay que juzgar en función de las palabras, sino de los hechos. La gran mayoría de accidentes de tránsito, según cifras oficiales de la ANT a febrero del 2008, el 37% por distracciones al volante, el 10% por cambios bruscos de los conductores, 7% por exceso de velocidad, 6% por no guardar distancia, la gran mayoría por impericias o imprudencias que pueden ser sujetas a control. Eso es lo fundamental. Y también hay un dato que llama mucho la atención. Según los propios datos de la ANT, la segunda provincia después de Guayas
mi provincia, con mayor porcentaje de muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional, no es ni Pichincha ni Manabí, que son las más grandes del país, es la provincia de Los Ríos. Y precisamente eso puede estar vinculado a los problemas en las vías, sobre todo en la ruta de Juján hasta Santo Domingo, que cuando empezó el gobierno anterior de Rafael Correa, se prometió que se iba a ampliar a 4 carriles a 800 millones de dólares. Y en la última campaña, Jorge Glass, nada menos, dijo que ahora esa obra costaba 3.600 millones de dólares y no se ha hecho. Es increíble que en la provincia de Los Ríos, que por cierto siempre votó por el correísmo, en 10 años no lo hayan querido cumplir, y parte de eso está provocando los accidentes que hoy lamentamos. Vamos a seguir hablando de ese tema y importante que es la corrupción, pero antes que nada quiero preguntarle al abogado Gómez, el economista Calle habla de controles. ¿Ustedes se van a dejar controlar esta vez? ¿De qué manera ustedes también pueden hacer una autocrítica frente a lo que está sucediendo? Los ojos de la prensa están puestos sobre los accidentes del transporte público interprovincial, abogado. Bueno, primero agradezco que nos hayan invitado a este panel. Pablo, Guillermo, gracias por permitir compartir al asambleísta. Creo que la transportación siempre ha sido permanente en el trabajo diario aquí en el país. Y por ende somos un ente controlado. Nosotros no hacemos la ley, nosotros no controlamos, nosotros nos controlan. ¿Y no hacen la trampa? Nosotros particularmente lo que está oficialmente en la ley es lo que venimos nosotros cumpliendo. Pero yo quiero ir más allá. Aquí no se trata de cuestiones de ir al castigo solamente. Creo que yo, con el respeto de las intervenciones, en el 2008 se reformó la ley de tránsito, aplicando leyes severas. Luego se reformó aplicando nuevas leyes severas. Y las evasión han y sido lamentablemente el problema no se cura. No es que no lo estamos evadiendo, el problema no se cura. ¿Qué quiero decir esto? Que esto es un problema estructural. Esto no es un problema de ANT solamente, de la sociedad civil, de nosotros, es de todas las organizaciones que tenemos que involucrar. Pero ustedes como agremiados tienen que dar una respuesta, y una respuesta protagónica. Si Frente a esa situación, quiero decirle que internamente nosotros desde el 2012 ya venimos nosotros haciendo nuestro aporte y vamos a duplicar esfuerzos por paralizar este tema. Recordemos que en seguridad vial está la situación de la calidad de buses que tú tengas. Hemos invertido para el Estado ecuatoriano más de 600 millones de dólares. La calidad de conductores también. Y abogado. en cuestiones de conductores, nosotros sabemos muy bien que internamente tenemos que hacer las capacitaciones en lo que se refiere a la actividad. Pero en la profesión, eso tiene un origen que se llama Estado, a través de la ANT, Escuela de Conducción, y desde luego todos ellos que comparten una situación, es el que entregan un chofer profesional a la sociedad. Luego de estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue este debate en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa y escríbanos sus comentarios en Twitter @Política Correcta. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Bien, seguimos en el debate. Abogado Gómez, hemos visto también que en las últimas semanas se han anunciado o se han dado a conocer cifras escandalosas de cómo se han falsificado licencias y se han reducido puntos. No solo corresponde todos estos a choferes y conductores profesionales, pero sí a una buena parte de ellos. Ustedes, que son un gremio también organizado, ¿de qué manera pueden ayudar a evitar que estas redes proliferen? Porque lo que se ve es que para que exista una red de este tipo es que hay una demanda alta por tener este tipo de títulos falsos. Bueno, esto es un tema que, vuelvo a repetir, es algo que viene ocurriendo en el Estado y ya han habido denuncias en el pasado. Nosotros somos los empresarios del transporte que invertimos en una unidad y que generamos más bien trabajo a una mano de obra, a un oficial y a muchas familias. Frente a esta situación, a nosotros más bien estamos consternados y preocupados. Y estamos de cerca con aquellas personas que han comenzado a poner el dedo en la llaga, aquellas personas que quieren combatir y que desean frontalmente combatir la corrupción. No puede haber, porque eso genera un peligro para nuestras inversiones, genera peligro para la sociedad. ¿Cómo ustedes pueden filtrar mejor esa conducta de sus choferes, de la mano de obra a la que ustedes contratan? Porque la posición que usted tiene, abogado, es como: este es de las reglas de juego en el que estamos y nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero no existe un nivel de autocrítica. Al menos yo no veo eso, abogado. Bueno, yo creo que primero uno tiene que empezar reconociendo.
Y dentro del sistema del transporte que se ha venido desarrollando, lógicamente hemos tratado de hacerlo con la ANT, que es la entidad reguladora. Ellos son los que tienen que aprobar los modelos de gestión que nosotros promovemos. Hoy en día nosotros tenemos ya firmemente un proyecto para presentar a la ANT, justamente para evitar este tipo de inconveniente que siempre repercute en nosotros. ¿Por qué ustedes no expulsan a las cooperativas corruptas? Bueno, esto no se trata de expulsar a las ustedes como gremio sí lo pueden hacer. Nosotros simplemente lo que podemos hacer es dar a conocer a la autoridad para que la autoridad, mediante las normas legales que Pero tiene, como gremio es mucho más fácil excluir ese tipo de cooperativas que reinciden en accidentes, que se fugan los choferes. 90% de choferes fugados, abogado. Los análisis que se han hecho, yo quisiera que se reconozcan las estadísticas. El 4.2% es para el transporte público dentro de toda la incidencia, y dentro del 4 están los urbanos y nosotros. La incidencia de nosotros, el hecho de una fuga de un conductor, y no voy a hablar del chofer porque no es a quien yo represento a los empresarios. A los empresarios del transporte. Es una supervivencia por una falta de seguridad jurídica. Es por eso que toman su decisión. Pero más allá de esto, yendo a la parte del problema, consideramos nosotros la transportación que lo que tiene que emitirse es un modelo de gestión donde la operadora sea la que tenga que encerrar toda la norma jurídica para que pueda controlar. Bien, asambleísta Yepes, tienen ustedes una tarea como legisladores, mejorar las leyes, seguir haciendo más leyes, reformar más leyes para que todo siga igual. Así es. Primero yo sí quiero hacer un comentario sobre el tema de los transportistas. Aquí tampoco podemos negar, y aunque lo que diga es un poco políticamente incorrecto y siempre sin generalizar a todo el mundo, pero también aquí ha habido grandes trincas y compadritos lindos entre la política y los sectores del transporte. No todos. Y algunos incluso están en la asamblea y han querido detener o proteger en ciertos casos que haya no solo sanciones más severas, sino medidas de control más severas, y eso debe cambiar. Ojalá en este gobierno y en este periodo legislativo cambie. ¿Qué es lo que se está analizando en una comisión ocasional que se creó en Guayaquil? Más allá de eso, asambleísta, más allá de eso, ¿hay que hacer más leyes, hay que hacer más reformas, o nos estamos como autoengañando? Decir que la salida es reformar, esperar a que haya resultados, y esos resultados no se ven porque las carreteras cada feriado y cada semana se siguen manchando de sangre. Cada cosa tiene su espacio. Lo fundamental es el control, como bien han anotado las autoridades presentes, pero sí hay ciertas reformas que se están analizando en la Asamblea. La comisión que lidera Fabricio Villamar, que antes la lideraba Elizabeth Cabezas, hoy presidenta de la Asamblea, y ojalá esa coyuntura ayude a viabilizar estos temas, se están planteando reformas en esa comisión para mejorar, por ejemplo, la tecnología, exigir que haya dispositivos para limitar la velocidad en los vehículos, exigir, se está analizando claves para que puedan los conductores ser registrados y evitar que conduzcan más del límite de horas que permite la ley de acuerdo pues a las circunstancias del transporte público. También se debe analizar un cambio en las responsabilidades, ahí sí, de los empresarios y operadores de transporte. Hoy en casos de muerte por accidentes de tránsito hay responsabilidad penal del conductor y responsabilidad civil solidaria del dueño del vehículo, del operador. También hay que analizar responsabilidad penal en ciertos casos, y permítame un ejemplo concreto. Porque tengo que irme al otro invitado. Brevísimo. En el caso del accidente en la vía Jipijapa, a la altura de Cascol, se contrató a un chofer venezolano que aparentemente no conocía bien las rutas. Entonces, en ese caso, si hay, y si se comprueba de ser así, que hay negligencia en la designación del chofer, y fruto de eso hay un accidente que cuesta vidas, entonces la responsabilidad penal no solo es del conductor, también es de quien lo ha contratado. Gracias, asambleísta. Economista Calle, de esta manera tenemos dos puntos importantes: reformas legales, pero también limpiar esas redes y esas mafias de corrupción que se han generado en la misma ANT, que no tienen nombre ni perdón. Es decir, se redimen más de 26.000 puntos de licencia. Sí, mire, quiero empezar mencionando que es esta administración y es este gobierno el que ha tenido la decisión de limpiar esas mafias, con lo peligrosos que son, porque mire, estimamos que al mes estamos cortando un negocio de $3 millones al mes.
que dentro beneficia... de la ANT se enriquecieron, entonces. No es solamente dentro de la ANT, porque claro, todos los temas de los hackeos al sistema, hay cambios que se hacen al sistema con usuarios y servidores de la Agencia Nacional de Tránsito, pero la gran mayoría son de afuera. ¿Y por qué se ha permitido esto? Porque era un negocio, pues porque era un negocio. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? 52 personas están presas, porque la gente dice, sí, las denuncias, ¿y dónde están los presos? 52 personas han sido detenidas. En esas detenciones se ven gente vinculada, por ejemplo, no sé, a cooperativas, sin querer estigmatizar, por supuesto. En las detenciones de los 52 personas detenidas, 24 eran servidores públicos y los demás tramitadores que pululaban fuera de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Agencia Nacional de Tránsito. El sistema, cuando ingresamos, para poner un término, yo siempre les digo a los técnicos, háblenme en cristiano para que la gente entienda, digamos, el nivel de seguridad, me decían, del 1 al 100 era el 5%. Este momento se han hecho todos los cambios necesarios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque se han montado los mecanismos de auditoría y las seguridades necesarias. En diciembre y enero se emitieron 16.000 licencias fraudulentamente, de las cuales 4.500 corresponden a conductores profesionales. Pero pudimos darnos cuenta porque mejoramos el sistema, porque pusimos los controles, las auditorías y demás. Guillermo Abad, y en ese sentido, ¿hay cambios positivos que pueden mejorar este tipo de procedimientos para evitar tanta corrupción? Por supuesto, y quiero insistir en la cadena de inobservancia y puntualizar a la discrepancia con Pablo. Cuando hablo de los eslabones de inobservancia también está el control, porque las cosas se han dado porque alguien lo ha permitido, y eso es falta de control. O sea, le está tomando la palabra a usted al economista Calles. Sí, es decir, que haga un buen trabajo esta vez. No, estoy seguro que lo va a hacer, porque también hay que tomar en consideración que esta cadena de inobservancias tiene una larga data, tiene 10 años de inobservancia a la ley. Consecuentemente, esta inobservancia fue tomando cuerpo, fue tomando una estructura, y revertir esa inobservancia es harto complejo, porque inclusive han hecho de la ilegalidad un derecho. ¿Pero de qué han servido los edificios grandes que se hicieron y todas estas innovaciones tecnológicas que la Revolución Ciudadana tanto le enorgulleció, si seguimos viendo este tipo de trampas? Es que ahí vamos a otra inobservancia. El señor asambleísta mencionaba de que hay que establecer dispositivos electrónicos, magnéticos, que nos ayuden a registrar la conducción y la operación del vehículo. Eso está establecido en la ley. Está en la ley desde el 2008. La ley claramente establece tacógrafos digitales, entre otros dispositivos. Vamos a hablar de este tema en el siguiente corte comercial. Las cifras de accidentes de tránsito y de muertes en las vías no disminuyen. Seguimos el debate luego del corte comercial. Y más allá del lamentable recuento de accidentes de tránsito que con frecuencia hacemos los medios de comunicación, cabe preguntarnos, ¿cuán lacerantes es esta realidad? Partamos de una cifra global para una mejor comprensión del problema. Entre enero del 2014 y diciembre del 2017, en el Ecuador ocurrieron 133.600 accidentes de tránsito. Es decir, que en nuestro país hubo 91,4 siniestros por día. Y aunque la Agencia Nacional de Tránsito señale que en estos 4 años los accidentes han caído en un 25%, el número de fallecidos prácticamente se mantiene, como lo vemos en la pantalla. Es decir, que en las vías del Ecuador mueren 6 personas cada día. El número de lesionados por esta causa también alarma, pues no baja de los 20.000 cada año. ¿En qué circunstancias se producen estos accidentes, Claudia? Carlos, revisemos los datos del 2017. En los 28.967 accidentes de tránsito registrados murieron 2.153 personas. De ese total, el 28% corresponde a personas fallecidas en motocicletas, el 25% en autos y camionetas, mientras que el 9% de muertes se produjo en accidentes de autobús y el 6% en camiones. Por ser los accidentes en motocicleta los que más muertes ocasionan, podemos señalar que el 45% de los fallecidos son conductores, el 25% pasajeros y el 30% peatones. Como siempre, las víctimas son las más inocentes. Por cada mujer que muere en un accidente de tránsito fallecen 6 hombres, la mayoría de ellos jóvenes, entre 20 y 39 años. Las principales causas de accidentes de tránsito en el país durante el 2017 fueron conducir desatento, es decir, mientras se usa el celular, se mira una pantalla de video, se come o se maquilla,
así como no respetar las señales de tránsito ni los límites de velocidad. 7 de cada 10 accidentes se producen en las zonas rurales. Esto significa que hay más accidentes en las carreteras que en las ciudades. Claudia, ¿y con estas estadísticas en Ecuador hay más accidentes que en otros países de América Latina? Hay unos estudios del 2014 que ponen a Ecuador en una situación de alta inseguridad. Según el reporte de Pulitzer Center, junto a Venezuela, Brasil, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Ecuador tiene las tasas de muertes más altas de América Latina, 20,1. Entonces, Carlos, ¿el Ecuador ha tomado las medidas políticamente correctas para evitar tantas tragedias? Guillermo Abad, ¿ha tomado el país medidas políticamente correctas a lo largo de todos estos años? Hablábamos hace un rato incluso de la tecnología y de todos estos cambios de punta que se realizaron en la década anterior. Nuestra ley cumple con el 90% de las sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros de tránsito. O sea, por leyes no faltan. No faltan y están bien concebidas. El problema es el incumplimiento. Y lo que decía hace un momento, esta inobservancia tiene una larga data, 10 años de inobservancia a la ley, que ahora las nuevas autoridades están también heredando esa inobservancia, y desmantelar esa estructura de inobservancia es compleja, pero sí es posible. Sí, y en ese sentido, ¿usted cree que con más leyes, si el 90% de leyes funciona, se van a cambiar las cosas? Yo creería que no, que más bien es un tema ya de trabajo, de educación, de políticas que van más allá de ponerles a los asambleístas a crear nuevos instrumentos. Existen ciertas reformas que pueden potenciar y mejorar y tomar acciones a favor de la seguridad vial. Pero las últimas reformas han sido todo lo contrario, más bien han sido reformas que limitan y que van en contra de la seguridad vial, como por ejemplo haber quitado la obligatoriedad de ir al curso para obtener una licencia no profesional. Eso es una aberración en temas de seguridad vial. Pero esa es una respuesta a temas políticos, a acuerdos políticos, ¿a qué se puede leer esa? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que la inobservancia a la ley responde a compromisos políticos gremiales que han subordinado a la propia ley e indudablemente a la seguridad vial. Bien, asambleísta Yepes, y lo que podemos ver ahora es que echamos con mucha facilidad la culpa a los conductores porque están como más cerca de los lentes de la prensa. Pero de las estadísticas que hemos visto, tenemos todos una cultura ciudadana por la cual responder. Todos somos malos conductores, todos falsificamos títulos, todos pedimos que nos borren los puntos de la licencia. Sí, por eso es importante combatir la corrupción no solo a nivel político, que es vital, sino también en la práctica cotidiana. Ahora, no con eso vamos a deslindar responsabilidad de las autoridades y de quienes precisamente tienen que controlar, porque cuando hay impunidad, cuando alguien se pasa una luz roja y no ocurre nada, cuando alguien va a exceso de velocidad y no ocurre nada, cuando los grandes gremios pueden muñequear a las autoridades de turno, entonces se crea un clima que favorece estas conductas. Y yo coincido, aquí no es tanto un problema de leyes, más allá de que algunas cosas se pueden mejorar y que incluso temas como los límites de velocidad, dispositivos electrónicos que están en la ley, han pedido a algunos actores que se revisen para reforzar los controles. En gran parte es un tema de cumplimiento. Y ojo con un dato que mencionaba Ninguno de nosotros Claudia. Ninguno de nosotros cumple esa ley. Desde los choferes hasta los conductores más sportman, si se puede decir. Así es, y por eso hay que reforzar el control. Por un lado el control y por otro lado la educación vial y generar conciencia ciudadana, porque aquí no estamos hablando solo de cifras en frío, aquí estamos hablando de casos como el de Viviana Mero, que hace poco jugando bingo en Portoviejo fue víctima de un accidente de tránsito y perdió a su niñita bebé de 7 meses en el vientre. Casos como el de Marcos Burgos, que en el accidente en la vía Jipijapa-Cascol, que tiene 43 años e iba a un reencuentro del Colegio Alegio Lascano y perdió la vida. Aquí estamos hablando de dramas humanos que tenemos que dimensionar, pero sí hay una incidencia mayor en lo rural, como bien lo decía Claudia en las cifras, y por eso debemos también entender que si no mejoramos la seguridad vial en el sector rural, no puede haber una reactivación del agro tan necesaria hoy para lo económico en un sector agropecuario que genera 1 de cada 4 empleos y sostiene la dolarización.
Perfecto, asambleísta. Pablo Andrés Calle, en ese sentido, ¿ustedes pueden tener mayor control con la Policía Nacional? ¿Qué tipo de políticas se pueden implementar toda vez que el tema no está en las leyes, sino en los controles, como han señalado? Bueno, yo mencioné el control como la medida más efectiva para tener resultados inmediatos. Pero definitivamente la seguridad vial tiene muchas aristas. El tema de la educación, que lo vamos a incluir ya dentro de las mallas curriculares a partir del año para el año 2018-2019, por primera vez, pese que está dispuesto en la ley, me parece que es desde el año 2008 y no se ha hecho. Entonces, mire, el control hay que fortalecerlo, pero recuerden que con el paso de las competencias a los municipios, el control dentro de las ciudades que han pasado del modelo de gestión B a la, por ejemplo, Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Ambato, más grandes, más institucionalizadas. Ellos son responsables del control dentro de las zonas urbanas. Y en las ciudades se producen el 35% de los fallecidos. Entonces, es fundamental, recuerden, el control es responsabilidad del gobierno central a través de los entes como la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional, pero en los municipios también es fundamental. Y aquí les voy a contar qué vamos a hacer. Y ahí nos están dando buenos cambios. Sí, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana vamos a tener la primera reunión de control con los entes a nivel nacional. Es decir, van a estar invitados los alcaldes, va a invitar el ministro de Transporte y Obras Públicas de Quito, Guayaquil, Cuenca, para que presentar el modelo de control y de gestión. Pero precisamente con los municipios ha habido en las últimas horas problemas. El municipio de Guayaquil ha reclamado que ustedes no estén de acuerdo con que se hagan dos revisiones, por ejemplo, a los buses intercantonales. No se trata de que no estamos de acuerdo. Yo como autoridad tengo que hacer cumplir la ley. Y la ley dice una revisión técnica vehicular. Dos revisiones no es un problema, más bien es una garantía, ¿o no? A ver, mire, si la ley establece que la revisión técnica vehicular debe ser una sola, y a mí me preguntan si pueden hacer dos, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que decir como autoridad? La ley dice con absoluta claridad, las normativas emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito son de obligatorio cumplimiento. ¿Y no se pueden hacer cambios a través de reglamentos? Por supuesto. No de leyes, sino de reglamentos. No, se necesita hacer un cambio al reglamento de la ley. Sí, que no está. Eso no depende de la Agencia Nacional de Tránsito. Mire, aquí lo que hemos dicho, nosotros vamos a implementar todas las acciones necesarias. Y quiero dejar claro esto, no es una posición de la agencia que dice bajemos o eliminemos. Hay que hacer 2, 3, 4, las que sean necesarias, pero dependiendo efectivamente de la garantía de cuántos siniestros se van a reducir con las acciones. De lo que hemos también visto a lo largo de este panel es que se pide que los controles no solo sean los oficiales, sino también a nivel de cooperativas, a nivel de gremios. ¿Qué controles pueden ustedes establecer como para garantizar, por ejemplo, un buen desempeño de los conductores y que no suceda lo que pasó en el último accidente, que era un conductor extranjero que seguramente no tenía ni la normativa ni los papeles en regla? Bueno, yo quiero hacer una aclaración. En agosto nosotros firmamos el Pacto por la Seguridad y estamos comprometidos muchas instituciones. En segundo lugar, en este mismo pacto que firmamos, nos comprometimos las instituciones. Yo lo primero que pedí el día de la reunión con el señor ministro, que tuvimos todas las cooperativas, fue hacer una evaluación institucional. Es importante, no para decir quién es el culpable, es importante decir quién no ha funcionado para evitar este tipo de cosas. Sobre lo que usted me dice, el control a nuestros operadores, ya lo dijimos en prensa y lo reafirmamos, vamos a redoblar esfuerzos para que los conductores dentro de lo que tengamos que hacer como cooperativa cumplan estrictamente. ¿Cómo lograr que la promesa que usted hace se vuelva realidad? Porque seguramente hace 3 años, hace 2 años, gremios como ustedes dirían, sí, vamos, pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? En el aporte institucional. Y ahí es que necesitamos las evaluaciones institucionales. ¿Cuánto hemos aportado nosotros y cuánto han aportado las instituciones? Por ejemplo, la Asamblea. Aquí habla un político y quiero decirle a los políticos, ¿dónde estuvo la fiscalización? La fiscalización que tenía que controlar a ANT, a nosotros y a todos. Eso es muy importante. ¿Pero por qué no se lograron mejores resultados toda vez que ustedes como FENACOTIC, por ejemplo, tenían un acercamiento con el gobierno anterior? Bueno, tenían un trabajo mancomunado, una alianza política. Eso es lo que también hay que aclarar. Y nosotros los transportistas, al gremio que representa, siempre va a estar con el gobierno de turno, porque somos parte del Estado. Somos parte del Estado. No podemos decir que no. ¿Por qué? Porque a mí el Estado me regula, me planifica, me organiza. Es decir, soy un controlado. Y frente a esa situación, nosotros tratamos todos nuestros problemas con el Estado. Por lo tanto, pero también le subsidia, ¿no? Y a partir de este tipo de subsidios... El Estado no nos subsidia a nosotros. Aclaramos. Nosotros el transporte público ha sido subsidiado por el Estado. ¿Perdón? El transporte público a todos los ecuatorianos. Nos vamos a un nuevo corte comercial.
Ahora hacemos otra pausa comercial y al volver analizaremos las acciones que están tomando para detener los accidentes en las vías. ¿Evaluar a los conductores sería suficiente? No se desconecte. Soraya Herrera de la Fundación Cabat Nicole Paredes nos habla de las acciones urgentes y necesarias para reducir los siniestros de tránsito. ¿Quiénes son los responsables de la seguridad vial? Es una responsabilidad compartida y la autoridad tiene un nivel de responsabilidad, tiene un grado de responsabilidad. Nosotros como usuarios de las vías tenemos otro grado de responsabilidad. Todos somos corresponsables de este drama humano que se está viviendo en las vías. Entonces la autoridad tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y nosotros también como usuarios de las vías tenemos la obligación de respetar la norma. ¿Hacen falta más controles en las vías? La autoridad tiene que estar siempre al control. Vemos que los controles en las vías son escasos. Nosotros viajamos mucho por la carretera y vemos que controles casi ya en las áreas rurales por parte de la policía no existen. Deben existir controles en los terminales, se han hecho, pero sin embargo, cuando pasa un siniestro de tránsito, se activa esta alarma. Hay controles, pero pasa un tiempo y se olvidan los controles. Yo creo que los controles deberían ser permanentes. ¿La nueva evaluación a los choferes será suficiente? Se hizo una evaluación a los conductores profesionales hace algunos años. Los resultados fueron trágicos. El 60% de los conductores no pasó la prueba, se dieron segundas, se dieron terceras oportunidades, cual examen de escolares. Entonces aquí estamos hablando de que ellos están transportando vidas. Nosotros como ciudadanía, como sociedad civil organizada, estamos proponiendo una veeduría ciudadana para vigilar este proceso de evaluación. ¿Hay un subregistro de víctimas? Cada día se mueren 6 personas. Eso, según autoridad, pero ahí existe un gran subregistro. ¿Cuál es el subregistro? Las personas que no se murieron ese rato en el accidente de tránsito o en el siniestro de tránsito. Se murió mañana, se murió pasado, se murió la semana que viene. Ahí está el subregistro. Son mucho más las víctimas mortales. Víctimas somos todos, ¿no? Víctimas somos los que se fueron y víctimas somos también las familias que nos quedamos a sufrir la ausencia y el dolor. Bien, Pablo Andrés Calle, me da la sensación de que como sociedad estar pidiendo siempre controles permanentes y trabajar de esa forma, no sé si llegue a ser una utopía, porque podemos tener un control en todas las vías de la República a las 24 horas, 7 días de la semana. No, la respuesta es no, pero hay mecanismos adicionales que se están estableciendo. El presidente lo dispuso el día lunes y es el tema que Guillermo mencionaba hace un momento, el tema de los dispositivos electrónicos. Se van a instalar hasta el final del año, terminar de instalar. Este momento hay alrededor de 9.000 dispositivos instalados ya en los buses de transporte inter e intraprovincial y se van a instalar en todas las unidades. ¿Para qué? Para garantizar que la identificación de omisiones por parte de los conductores profesionales es detectada a tiempo y en vivo, digamos, porque si una persona excede un límite de velocidad, simplemente le llega una alerta al ECU 911 y se despacha. Otra vez estamos cifrando las esperanzas en un dispositivo electrónico que puede ser hasta trucado, porque echa la ley, echa la trampa, eso hemos visto. O con una serie de críticas, como ha pasado con los radares, por ejemplo, de control de velocidad, que más allá de controlar el tráfico, lo que han sido son cajas registradoras para que uno tenga que pagar multas altísimas. No estamos cifrando las esperanzas en dispositivos, estamos tomando medidas de contingencias necesarias que van a sumar a lo que se tiene que hacer y a lo que tiene que ser un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. Pero yo quiero referirme a un tema que no se ha mencionado, porque la gente, hay esta idea de que el Pacto por la Seguridad Vial no está funcionando. Mire, estos 2 accidentes a semana seguida ciertamente generan una conmoción social y nos obligan a tomar acciones inmediatas. Pero las estadísticas son claras. Al mes de febrero, en comparación con el año anterior, se ha tenido una reducción del 16%, tanto en accidentes como en personas lesionadas, y una reducción
Esta estadística está publicada en la Agencia Nacional de Tránsito, del 1% en los fallecidos. En el último feriado tuvimos menos 48 accidentes en el de Carnaval, menos 4 fallecidos y menos 96 Pero lesionados. En las estadísticas que nosotros mostramos en el bloque anterior, más bien decíamos que en 4 años, si bien bajaron 25% los accidentes de tránsito, prácticamente el número de fallecidos sigue igual. Ya, eso es. Entonces, ciertamente, el año 2017 del 14 al terminó, 17. sí, en promedio estamos en alrededor de 2.000, 2.100 personas fallecidas, pero evidentemente tenemos que hacer una evaluación mensual. ¿Cómo medimos los resultados del pacto? Mensualmente, así tiene que ser, porque ¿cuál es el objetivo? Y no deberemos estar en el puesto en el que estamos si efectivamente a este año no terminamos con menos accidentes de tránsito. ¿Qué le pediría usted a Abel Gómez y en su nombre a quienes representan a cooperativas, a transporte público para poder avanzar en esta política? No es qué le pediría, qué le hemos pedido, porque nosotros nos reunimos permanentemente 1 o 2 veces al mes con ellos y lo que siempre les hemos dicho, tienen que cumplir la ley. Ayer nos hemos reunido con los gerentes y los presidentes de las operadoras de transporte y muchos de ellos parecía que se enteraban en ese momento de varias responsabilidades que tienen como operadoras, pero efectivamente estamos seguros. Ayer el compromiso fue, todos vamos a sumar y estamos seguros. ¿Hay un compromiso, Abel Gómez? Bueno, yo creo que es acogerlo, siempre ha sido así. Creo que aquí hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Primero, tenemos que aceptar los errores casa dentro de lo que está pasando. Y segundo, hacer un llamado a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos. Esto lo cambiamos todo. Esto no es cuestión de la NT solamente, ni de la institución transportista. Esto es de todo, porque los accidentes de tránsito se reflejan en todas las áreas de la sociedad. Frente a esta situación, considero que la Asamblea, Pablo, ustedes, la educación está por encima. Siempre la represión no fue mejor que la educación. Recordemos el Ministerio de Educación, recién ahora ha puesto en el pénsulo educativo cuando eso tenía que ponerlo en el 2008. ¿Qué vamos a hacer con los empresarios del transporte? ¿Que vivan más por el billete que por las vidas? No. Nuestro negocio y nuestros recursos para vivir en familia depende del transporte. Y si nosotros no hacemos un trabajo bien, no vamos a tener nuestro trabajo en estabilidad. Por lo tanto, frente a esa situación que estamos generando trabajo al país, que somos un sector estratégico para la sociedad, solicitamos el apoyo del Estado, el apoyo de la ANT, el apoyo del Ministerio de la Producción, de toda la seguridad que pueda brindar el Estado. Guillermo Abad, ¿y hay cómo politizar a la ciudadanía en temas como este, volverle más militante, volverle más vigilante, veedora, como planteaba nuestra entrevistada hace un momento? Por supuesto, la ciudadanía tiene que ejercer la Contraloría Social. ¿Es posible hacer eso? Sí, que hay que motivarla también, porque hay que entender que la solución a la seguridad vial empieza priorizando el interés general sobre el particular y no lo contrario. En temas del Pacto Nacional por la Seguridad Vial es fundamental la implicación de toda la sociedad a favor de la seguridad vial. En eso coincido plenamente con todos los panelistas. La sociedad en conjunto, como lo han hecho todos los demás países enmarcados dentro del ordenamiento jurídico, vamos a alcanzar Estamos como a mejorar. país muy mal en materia de seguridad vial. Vimos unas cifras del 2014, son altas, pero ¿qué nos dice eso? Mire, y eso es importante lo que usted acaba de mencionar, porque muchas personas piensan que morir en las vías es normal, cuando es totalmente anormal. Y piensan que así pasa en todo el mundo, y no es así. Mire que en el año 2013, según el informe de la situación de la seguridad vial en el mundo dado por la OMS, Ecuador estuvo entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad, con 27 muertes por cada... Somos pésimos conductores. 27 muertes por cada 100.000 habitantes. El 96% de los siniestros de tránsito en nuestro país, según datos de Justicia Vial y Covial, tienen íntima relación con el factor humano. Es decir, hay que trabajar en la persona. Asambleísta, ¿y cómo cambiar desde la Asamblea más allá de reformar las leyes? Usted preside una comisión de participación ciudadana. Tenemos que hacer las reformas necesarias en materia de tránsito para mejorar lo que haya que corregir, y entre eso... Yo sí creo, si no se hace vía reglamento, entonces habrá que analizarlo en la ley, volver a la doble revisión anual en materia de tránsito, como bien lo impulsan municipios como el de Guayaquil. Esos son debates que hay que tener. Y mire, frente a lo que decía el abogado de los fiscalizar más, asambleísta. yo voy a insistir. Sí, que le pidieron fiscalizar más. El mensaje de Abel Gómez era que ustedes deberían fiscalizar más.
Sí, pero este tema no se resuelve haciendo shows políticos en la Asamblea tampoco, sino con que las autoridades cumplan con su trabajo y sí seguir denunciando, y eso es fiscalizar la mano que han tenido algunos grupos de transporte en la política, precisamente en Alianza País. Algunos están en la Asamblea y ojalá, le tomo la palabra al representante de la Agencia Nacional de Tránsito, qué bueno, ojalá el presidente Lenín Moreno no se deje mangonear por quienes pretenden a veces hasta paralizar el país, porque aquí estamos hablando de vidas de ecuatorianos, de seres humanos que están por encima de los votos y por encima también de los intereses económicos. Guillermo Abad, para irnos a corte, ¿es posible despolitizar en cambio desde los sectores dirigenciales este tipo de causas? Mientras los pactos políticos gremiales estén enmarcados dentro de la ley, no hay problema. El problema se da cuando son al margen de la ley. Y ahí es cuando la seguridad vial empieza a ser menospreciada. El más claro ejemplo, si me permite puntualizar, el bajar de 2 veces por año a 1 año la revisión técnica vehicular es producto de un compromiso político gremial. El anuncio lo hizo el señor presidente luego de una reunión con los señores transportistas, yéndose en contra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley establece tomar normas internacionales y la norma dice que a mayor kilometraje, mayor revisión. Bueno, muchas veces el sentido común puede pesar más que cualquier reforma legal inmediata como para poder implementar este tipo de pasos. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Héctor Yepes, como sociedad, ¿estamos haciendo lo políticamente correcto para disminuir los accidentes en las carreteras? Nos falta mucho, desde el ciudadano que infringe la ley hasta la autoridad que no la hace cumplir, y quienes estamos involucrados en el sector público y desde la sociedad civil debemos redoblar esfuerzos para defender lo más sagrado que tenemos, que es la vida. Debemos en esa tarea unirnos todos para reforzar las sanciones, responsabilizar a quienes atentan contra la seguridad en las vías, no solo en las ciudades, sino sobre todo donde más accidentes hay, que es en nuestras zonas rurales del país. Abel Gómez. Creo que el esfuerzo que se haya de hacer con tal de prevenir los accidentes de tránsito y las pérdidas de las vidas tiene que nacer desde la principal sociedad, que es la familia. Luego las instituciones y el compromiso de las autoridades. No siempre la represión es la mejor vía, ya lo dijimos. Creo que la educación está y nace desde el hogar y va hasta las instituciones. El Estado tiene que garantizar ese buen vivir y hemos aceptado el pacto del señor presidente de la República para decirle que reduzcamos esto, que tenemos que ir a bajar la accidentabilidad y a dejar en el país claro que estamos trabajando en conjunto, unidos todos los empresarios y toda la ciudadanía. Pablo Andrés Calle, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es no hacer nada, pero tenemos una obligación como autoridades y esta obligación es liderar esta gran cruzada que el presidente ha realizado, una invitación a todos los ciudadanos. La responsabilidad es de absolutamente todos los ecuatorianos. El gobierno probablemente es el más responsable, pero si no hacemos lo necesario para que el padre de familia, la madre de familia, el joven que utiliza el vehículo, que circula en las calles, no cumple con su responsabilidad, muy poco podremos hacer si cada uno no asume su rol dentro de la seguridad vial. Guillermo Abad. Solo la implicación de toda la sociedad tomando acciones efectivas y técnicas a favor de la seguridad vial va a mejorar la misma. Pero esta implicación, sin duda alguna, debe tener el compromiso de las máximas autoridades, porque sin un compromiso político apoyando esta implicación de toda la sociedad, no llegaremos muy lejos. Y lastimosamente el país se acostumbró a vivir con altas tasas de accidentabilidad en las vías. Ni los gobiernos de turno ni los gremios del transporte han logrado implementar políticas públicas y procesos de mejora que cambien esta realidad. Como ciudadanos tampoco hemos cambiado nuestra cultura vial. Las cifras que ustedes han visto en este programa así lo demuestran. Un país que se precie de moderno jamás puede exhibir este tipo de conductas. Está en nosotros lograr ese cambio. Y antes de cerrar el programa de hoy, quiero, a nombre de todo el equipo de Políticamente Correcto, solidarizarme con los 3 colegas de Diario El Comercio secuestrados esta semana por fuerzas irregulares en la frontera norte, así como con sus familias. Toda nuestra fuerza y oraciones porque vuelvan a casa y sigan haciendo periodismo. El Ecuador les necesita. Con este mensaje de solidaridad despedimos este programa de Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo, 10:30. Siga disfrutando del feriado.